Gracias No, a ti. por estar Un aquí, honor. por tu Un honor tiempo. por tu familia, por tu apellido, por tu linaje, que son de la gente que ha hecho patria, porque yo siempre digo, se puede hacer eh, tradición en la política, pero si se hace desde las artes es mucho mejor. Y nosotros somos que toda una nación artística y cultural. Entonces, los días le han aportado mucho a esa cultura. Y todo, bueno, tu abuelo, tu tío, tu papá, o sea, todos han hecho grandes canciones, un movimiento, tu mamá, que es tremenda bailarina también, o sea, yo creo que tú estás marcada por un destino importante de esa nación. Sin duda. Aún así, quiero darte las gracias por tu tiempo y por decir que sí a esta invitación que te hice de manera muy orgánica, sin destino, pero con punto de partida. Y sobre todo porque fíjate que tú eres una rareza, tu generación toma distancia de lo nacional, tu generación intenta entender el mundo posnacionalmente, globalistamente, estandarizarse con los modelos, sobre todo norteamericanos, que son los predominantes, pero tú no, tú has hecho ese mismo camino y a la vez mantienes tu lado hispano, tu lado cubano, tu preocupación por el destino de Cuba. Y eso me parece que reverbera y mueve un tipo de sensibilidad en ti muy particular que lo he visto en los hijos de mis contemporáneos que han sido bien educados. Igual que hay otros que no quieren saber nada de Cuba, los hay como tú que están todo el tiempo enfocados en saber qué pasa con el destino de ese país. 100%. Así que yo también te agradezco mucho que me des esta oportunidad de dialogar contigo. Estoy muy, muy, muy honrada de estar aquí sentada contigo y quiero aclarar varias cosas. Lo primero es que esto no quiero verlo como una entrevista, sino como un espacio de que Una, dialoguemos de las una cosas plática. que nos interesan, que es en este caso obviamente nuestro país, Cuba. La otra cosa que quiero aclarar es que estoy acercándome desde mi generación a ti y a tu trabajo. Entonces lo que quiero también es hacer el aclarar que aun cuando estoy desde mi generación, con tantas cosas que desconozco, he tenido la suerte de tener proximidad hacia ti y a tu trabajo, pero hay mucha gente que nos va a escuchar que no necesariamente está familiarizada con tu obra temprana o con tu trayectoria del principio. Claro. Entonces me gustaría que empecemos con que me cuentes, me hagas un pequeño viaje, una pequeña trayectoria por tus momentos del principio y cómo tú los recuerdas. Bueno, yo tengo un origen familiar literario, más que todo, de una gran biblioteca en mi casa, de una formación intelectual por parte de mi padre y mi madre. Mi madre más vinculada al mundo de la arquitectura, la sociología, la asistencia social, mi padre más el periodismo, la pintura, la música, de haber sido educado en la obligatoriedad de tocar un instrumento musical, que eso tiene que ver con tu formación también. Eso es un tipo de modelo educativo cubano que viene desde el siglo XIX. Mis dos hermanos también tocan guitarra. O sea, mi papá era un alumno también de Guyón, un gran maestro de guitarra. Tuvimos también la obligación de leer mucho. Ya, Mi casa estuvo bendecida con un gran televisor cuando yo era niño. Me acuerdo que la casa del auto era la que tenía el televisor son americano que es grande y todos los niños venían a la casa. La imagen mediática siempre estuvo en casa. Había un radio muy grande también en casa. Después tuvimos hasta un proyector en la adolescencia, un proyector de cine con películas. Los amigos nos reuníamos, poníamos sábanas, teníamos muchos ritos culturales. Por mi casa pasaban pintores, bailarines, teatristas, músicos, arquitectos, actores. Entonces fue un foco de ebullición para nosotros inspirador, muy lindo, porque uno empieza imitando, que es lo que yo le digo a la gente, porque yo obligo a mi hija, por ejemplo, a que esté en las fiestas de nosotros, porque yo le digo a mi niña, tú no puedes estar con el teléfono en un rincón en el cuarto con tu prima, tú tienes que estar aquí viendo cómo bailamos, nos reímos, nos choteamos, lloramos, conversamos temas. Entonces se vuelve un universo referente después, ¿no? Que tú lo has tenido, tú creciste en un ambiente también muy parecido. Entonces después eso te da hace una personalidad mucho más exuberante, más te amplifica el rango de visión de las cosas, de valoración de las cosas. Y a mí me ayudó mucho todo ese momento. Y ya después, bueno, cuando yo me inclino por el cine, ya yo traía un bagaje, yo escribía, tenía un conocimiento de música y específicamente yo me inclino hacia videoclips porque yo sentí que ahí había como un magma importante que movía lo nacional.
Si algo Cuba tiene que ofrecer al mundo es música y baile. El videoclip se nutre de esas dos cosas y para mí era más difícil hacer ficción o hacer documental, no tenía la experiencia. El videoclip era un género de mi generación porque era de los 80, empezaba apenas MTV, esa revolución Ya, cultural del MTV, que es una generación de la posmodernidad y que cambió todo el modelo de la industria del entretenimiento, porque después eso se pasó a Disney, eso se pasó a Nickelodeon, eso se pasó a las noticias ya se editaban como videoclip, al mundo de los deportes, cuando tú ves toda la gráfica, la transicionalidad, las promocionales de deportes son videoclips, o sea, el cine se inundó del videoclip, ya que fui muy afortunado a aprender ese lenguaje que atomizaba el tiempo, las tomas eran cortas, eran géneros poéticos abiertos de narrativas que no eran prosaicas, sino de buscarle significado, de encontrarle... Y yo creo que eso conectó con mi mundo literario, no se divorció. De hecho, hubo una muchacha en la Universidad de La Habana que hizo como un análisis especular entre mi primera literatura, mis dos primeros libros y mis primeros videos de Cuba, y hay una cantidad de puntos que ni yo mismo había advertido, ¿no? wow. Y yo tenía, fíjate qué cosa más loca, si bien tenía el orgullo de que estaba siendo famoso, reconocido, celebrado, yo siempre pensaba que yo estaba haciendo un género menor, por los prejuicios de la época, ¿no? De que la gente respetaba el largometraje, la gente respetaba el documental, pero el videoclip, es un género comercial, ¿no? Y yo siempre tuve ese pesar, ¿no? Entonces, cuando tuve la superación de una primera etapa, que sentí que había colmado ese género ya, sobre todo con un reconocimiento de la industria, los premios más importantes que da la industria, que son el Emmy, el MTV, el Billboard, esos premios, el Grammy. Yo dije, bueno, yo creo que ya yo cerré ese ciclo, me voy al cortometraje, que es como el cuento en la literatura, y todavía, después me fui al documental, que es en lo que estoy ahora, me he vuelto un documentalista apasionado, después de haber negado el documental muchos años. Pero me di cuenta que es que tuve tremendos maestros de documentales. Enrique Colina fue uno de ellos, por ejemplo. Y entonces me está quedando el pendiente, digamos, en literatura de hacer la novela y en el cine hacer el largometraje, que es para lo que estoy puesto ahora, ¿no? Que ya son géneros de una madurez, de un conocimiento, del dominio del oficio. Ese vendría siendo una especie de sinopsis general salvaje, porque entre cosa y cosa, entre proyecto y proyecto, país y país, acuérdate que yo migro en la crisis de los balseros a México y tengo que reinventarme en México, algo que a ti te pasó también. Sí. Ese llegar a un lugar y tener que empezar de cero o tener que reinventarte, resembrarte en un jardín ajeno, entender la lógica, que es el duro oficio del exilio, que hay que decírselo a la gente dentro de Cuba, esto no es todo gloria, hay mucho buche amargo, hay mucha... yo lloraba mucho, por ejemplo, cuando salí de Cuba ese primer año, porque no entendía el mundo que me habían enseñado en la escuela era diferente. Y yo recuerdo que yo tenía una novia búlgara que me decía, yo nunca he visto un hombre llorar tanto. Y le decía, no, es que yo nunca había llorado en mi vida. Yo no lloraba ni en los velorios. Y llegaba a México y todo me producía una consternación y extrañaba a Cuba. Ese primer año para mí fue... Ya después me adapté como pasa siempre, ¿no? Y aquí estoy. Y aquí estamos. Ya somos universales, ¿no? Que eso se lo agradezco a esa dictadura. Que me haya empujado a patada, que me haya sacado a patada de mi país, porque he caminado el mundo y he entendido la humanidad en su completitud. Y ahí vamos a llegar. Pero antes te quiero decir algo que esto no lo sabes. Y es que yo recuerdo dos momentos en los que tuve un acercamiento a tu trabajo y uno fue entre 2007 y 2009 con un videoclip de Bonnie y Kelly Ajá, de una canción que se llama Perdóname. perdóname. Y yo me acuerdo, perdóname todo Mira lo cómo canta. que te hice mal. Y, y yo vi ese video y me encantó y la canción es bellísima y súper impresionada. Y luego en México, en la casa de Neiro Taño, un libro tuyo, pero era de poemas. Entonces, yo tengo un recuerdo de pensar en ti como creador y de sentir que, de admirar más bien, como que tenías diferentes canales a través de los cuales expresabas tu creatividad. Claro. Y eso a mí me encanta. Entonces me gustaría, con este resumen que me hiciste, que me conectaras, que me dijeras qué hay en común entre
esa primera época y ahora, o qué ha cambiado creativamente para ti? Mira, yo tuve libros que leí que me ayudaron a entender esa redondez del alma, ¿no? Porque acuérdate que esto empieza en el alma. La gente cree que esto es todo un aprendizaje o una voluntad de inclinarse a favor de una vocación. Yo creo que uno recibe llamados, señales, las obedece o no las obedece, ¿no? Por ejemplo, yo estudié 3 años de ingeniería. Yo decía, ¿qué yo hago estudiando esto? Y lo agradezco infinitamente y a mí me dio un piso lógico el estudio de la física, la química, el álgebra, la matemática, el dibujo mecánico, geología, todas esas cosas son fundamentales en mi conocimiento. Pero sin embargo, yo siempre tuve la inclinación hacia las humanidades. Yo sabía que yo quería ser o artista o creador, me gustó siempre mucho la historia. Yo he sido un apasionado de la historia. Recuerdo que gané un concurso nacional de historia en todo el país y me iban a mandar a estudiar a Rusia. Esto creo que no lo he contado nunca. Iba, iba después a integrar un equipo de trabajo de Fidel Castro. Fíjate tú, al nivel de qué locura yo tenía con la historia. Por suerte me salvé de ese laberinto. Y bueno, siempre entendí de que uno era más que el oficiante de un oficio, uno era una pluralidad, que a lo mejor uno de los tentáculos era el que más se desarrollaba porque era el que más la gente apreciaba o porque eras el más reconocido. En el caso mío fue en el cine, en el videoclip, pero mi pasión, por ejemplo, por la literatura, que hoy por hoy la disfruto más que el cine. Por ejemplo, yo disfruto más escribir que hacer cine. O por ejemplo, hoy que estoy haciendo inteligencia artificial que ya niega al cine, porque ya casi no quiero agarrar la cámara. Y antes yo vivía con la cámara en el hombro, ahora quiero reinventar el mundo desde los software y mezclar todo eso que yo tengo en mi experiencia de vida, cultural, el imaginario que yo he creado con imágenes en movimiento, como yo lo dialogo con las nuevas tendencias. O sea, siempre he estado abierto a una polimorfia, a una heterodoxia de carreteras que siempre tienen entrecruzamientos, vínculos, una se alimenta de la otra. Por ejemplo, nunca he podido abandonar la guitarra y sigo tocando y compongo y estoy sobre la música todo el tiempo porque en la base de todo lo que hago está ese sentido morfológico, melódico, rítmico, armónico, historiográfico de la música y trato de entender incluso los fenómenos de mi país desde la cultura musical. O sea, yo tengo escrito incluso una conferencia que es desde la rumba y el son hasta la timba y el Latin jazz o el timbatón, donde trato de hacer la genealogía de país desde la República hasta la actualidad, a través de las formas de bailar, a través de la forma de la conducta musical, de las características musicales, porque yo creo que nosotros, antes que cualquier cosa, somos un pueblo musical. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, no he podido renunciar a la literatura, como no he podido renunciar a mi pasión musical, como no he podido renunciar al cine. Ahora me ha dado por ser podcastero. Estoy hecho una cotorra de internet, donde opino, me despierto con una preocupación, con un tema de tendencia. A veces ni me lavo la cara y agarro el celular y, ¡pam! Y le cuento el cuento a la gente. He optado por una poética de inmediatez con la excitación de lo inmediato. Porque cuando intenté decir, bueno, voy a preparar el tema para exponerlo, se me enfriaba. Y que he aprendido con las nuevas tecnologías, la tecnósfera y las redes sociales, que también es importante, además del mensaje, esa calidez, esa sinceridad con que le hablas a la gente, que la gente vea tus defectos, que la gente vea tus costuras en el proceso, que la gente entienda que tú estás también en formación. A mí me molesta mucho, maestro. Yo digo, maestro de qué? O sea, yo soy un aprendiz de verdad y ese es mi precepto ante la vida. Yo aprendo de ti y de los jóvenes más que de nadie, porque ustedes traen el latido de ahora, que ya no es el mío. Yo vivo a otra velocidad, con otro tipo de aceptación y prejuicio. Ustedes no, ustedes van delante de la realidad. Ustedes van empujando la marcha del mundo. Nosotros ya vamos como en una retaguardia tratando de que el ayer no perezca del todo, ¿no? Entonces,
no estoy circunscrito a un único modelo de desarrollo cultural. Creo que además, a la par de todo eso, me estoy autoconstituyendo como ser humano, ¿no? Porque a veces también digo, Ernesto, párale a esta locura de querer ser más cubano que José Martí, ¿no? Porque ya tú has vivido más en México. Entonces ya yo tengo también de ese mexicano por adopción, ¿no? Ese país me abrazó, me quiso, me quiere. Allí tengo familia, mi hija es mexicana. Entonces soy ese mosaico, ese rompecabezas, ese poliedro, donde yo acomodo el cristal de turno en función de lo que quiero en ese momento, ¿no? Hoy este que te está hablando aquí, te está hablando en Ernesto es de Miami, porque también soy mayamense, ¿entiendes? Y vengo aquí, me encanta, porque aquí tengo la mayor cantidad de amigos, de seres queridos, de contemporáneos, de familia. Me siento, aquí me siento con una atmósfera muy parecida a esa generación de tu mamá, que vivimos una Cuba preciosa, de muchos amigos, de mucha bohemia, de muchos festivales, de mucha salidera, de mucha fiesta, de mucha libertad moral, mucha conectividad con los amigos, la segunda familia espiritual, de si habían 5 pesos se era feliz, si habían 100 se era feliz, si no habían 5 pesos también se era feliz. Y entonces era un descubrimiento de esa provisionalidad que es la felicidad y que es la alegría, que puede estar en lo simple, en lo mínimo, o que puede estar en lo grandioso. Y yo creo que eso trae mi generación también como un componente de aporte y de mensaje al futuro, y es que no necesariamente la felicidad necesita estar blindada por una escenografía o por recursos de adorno, sino que es un componente espiritual, es una intencionalidad, es un animismo que traemos a favor de ella, de querer cultivar la amistad, de querer cultivar a los amigos, de compartir no solo el pesar, porque hay mucha gente que hace tribu a partir del dolor. Nosotros hacíamos tribu y hacemos tribu también a partir de la fiesta y de la celebración. Entonces me veo como un integrante de una generación que está en el medio, en el justo medio entre el mundo analógico y el mundo digital. Entonces me siento bisagra, me siento interfase, he tenido que entender los dos mundos, me gustan los dos mundos y soy un traductor muchas veces para mis contemporáneos que no han entendido el digital. Le digo, oye, mira, esto tiene estos encantos por aquí, esto tiene esta maravilla por acá. Por ejemplo, te voy a confesar una cosa, yo he ido paulatinamente decreciendo en mis niveles de lectura. Yo antes leía, pero millones de cosas a la vez. Ahora estoy leyendo poco, puntual, enfocado en cosas específicas que necesito crecer ahí. Entonces creo que cada década también de tu vida te va poniendo desafíos distintos, te va imponiendo una rítmica de la vida distinta. Ahora mismo nosotros teníamos que en lugar de estar haciendo esto, lo habíamos planteado hacer a las 10 de la mañana, después lo empezamos a hacer a las 5. Nos montamos en un diálogo tremendamente trascendente para todos y así me voy adecuando. No tengo esa rigidez de decir, me voy a encabronar porque quería hacer esto y no salió como mi mente o mi imaginario lo había preconcebido, sino la vida te va llevando. Entonces ese, como decía Mauri, a donde me empuje el agua me iré, ¿no? Esa cosa taoísta que es la aceptación de los eventos de la vida, ¿no? Y ese estar atento y estar despierto y aceptación a toda costa, porque nadie está maduro, nadie está terminado, todos estamos en el proceso. Y como decía Martí, la educación empieza en la cuna y termina en la tumba. Me estoy educando. Ya. De todo lo que dijiste, me voy a quedar con una palabra y fue pluralidad. Para entonces traer a la conversación la excusa de este encuentro que es Estamos Conectados, un documental sobre el artista, el activista y el ser humano Luis Manuel Otero Alcántara, quien hoy está preso todavía y que estamos supuestamente a la espera de una fecha en junio En junio. de su liberación. Entonces, yo siento, Ernesto, que el documental lo percibí como un proceso vivo. El documental es una energía que está viva, que está en movimiento y me gustaría no preguntarte cómo fue la idea del documental, cómo se te ocurrió, sino yo percibí, yo sentí como espectadora que tú habías sentido en algún punto la responsabilidad de contar esa historia. Entonces, lo que quiero saber es cómo mutó
de idea creativa a necesidad de contar la historia. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Interesante que me digas eso porque yo tengo pocos proyectos en mi carrera donde he guardado el ego en una caja fuerte. O sea, casi siempre uno encara la creación con ese principio adleriano de autorrealización, primero que todo, ¿no? De protagonismo, de narcisismo, de querer demostrar, apantallar, que los demás hagan reverencia y te celebren por tus dones, por tus méritos, por tu inteligencia, tu ingeniosidad, todo eso llega un momento en que se aplaca y se anivela, ¿no? Y entonces uno encuentra algo que se me reafirmó con Luis Manuel, que es la suprema aspiración del nosotros, de pensar como colectivo, de pensar como grupo, como generación, como humanidad, como nación, como país, eh, dejando a un lado el egoísmo y la egomanía y lo que tal vez me pueda servir a mí, si veo que no le sirve a mis amigos, a mis vecinos, a mis coterráneos, entonces ya es estorboso. Así lo sentí con Luis Manuel y percibí esa grandeza en él. Este es un tipo que es capaz de incluso lacerarse, es capaz de inmolarse, sería el término, con una huelga de hambre que ha estado al borde de la muerte varias veces, que probablemente salga de esa cárcel disminuido biológicamente, ha perdido facultades, calidad de vida, salud, biología, pero él sabe que hay una esfera de lo trascendente, un sueño mayor, que es la libertad humana, que cuando escribí este libro, Instinto de Barricada, tú me hacías una pregunta hace un rato que no te contesté. Tú me decías, ¿y entonces de qué se trata todo esto? ¿Por qué estamos en esta película tan rara, no? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene la vida, la existencia, no? Y yo creo que uno de ellos es la libertad. Yo creo que nosotros somos una especie muy castrada desde nuestros orígenes en cuanto a nuestras libertades. No estoy hablando de libertades políticas solamente, ni de Claro. libertades económicas. Estoy hablando de libertades filosóficas, libertades poéticas, de cómo engendrar la vida, porque no necesariamente, aunque vivamos en colectividad, pensamos el mundo igual ni la construcción de la vida cotidiana igual. Eso lo vemos cuando un vecino te pone reggaetón más alto y tú quieres oír a Bach, ¿no? Entonces, esa polarización te demuestra esa pluralidad. Yo entiendo que hay que adherirse todavía al modelo democrático donde la mayoría determina el patrón a seguir y el predominante, pero creo que la aspiración mayor va a ser a que todos hagamos ese coro colectivo, a que todas las voces se integren en una perfecta armonía musical, no en divergencias, contrariedades, luchas, oposiciones, dicotomías, que es en la que vivimos hoy en la democracia, porque la democracia sigue siendo bipartidista, sigue siendo dual, sigue habiendo dos bandos, izquierda, derecha, conservadores, liberales, creyentes, no creyentes, ateos, católicos, o sea, siempre les encuentran ese par categorial que van a estar creando las leyes negacionistas de la dialéctica y del desarrollo, donde uno quiere someter, imponérsele al otro. Yo veo el pluralismo más horizontal, no es tan jerárquico, y donde se construye un territorio común y todo el mundo tira en la cazuela su componente individual, ¿no? O sea, se sigue defendiendo la subjetividad, el individualismo, no egocéntrico, sino un individualismo subjetivo, irrepetible, singular, porque tú eres tú, nadie más será como tú. Ale Díaz no tendrá dupla, el Neto Fundora no Ujú. tendrá dupla en este universo. Somos irrepetibles y si el universo nos ha concebido así, es porque dentro de un sistema mayor, cada una de estas piezas son los fotones o los átomos o los electrones indicados de provocar un comportamiento de la materia y de la no materia. Ya. Entonces, creo que ese pluralismo lo desarrolla mucho Luis Manuel, porque lo primero que hace, fíjate, es fundar un movimiento, un grupo, no trabajar solo y invocar la laboriosidad, la organizatividad de las hormigas, que son animales pequeños que uno subestima. Este insectito de mierda que todo el mundo de un golpetazo sacude
en una mesa, ¿no? Yo he enseñado a mi hija a respetar a las hormigas. Le digo, las hormigas no se matan, porque uno tal vez sea, como me dijo un día Elena Tamargo, la poeta cubana, me dijo, tal vez nosotros somos el Dios de esas pequeñas cosas. Interviniendo a favor de ellas, le damos el amparo divino, el némesis que la salva, ¿no? De una catástrofe. Entonces, ellos trabajan como hormigas, ellos no se sienten superior a nadie, ellos trabajan en la base, a ras de suelo, minándolo todo organizativamente, intercambiando su potencial. Ellos, una cosa que me gusta de San Isidro, son integrados por muchas mujeres. Nuestra sociedad, yo considero que es una sociedad de un silencioso matriarcado. Siempre lo he visto así. En mis experiencias personales, las mujeres siempre han gobernado la casa. Lo he visto así siempre. Hasta en los casos de mayor espíritu alfa o patriarcal, siempre veo que hay una mujer cautelosa, moderada, que está Ujú. moviendo los hilos secretos, que está coachando, que está indicando derrotero, que es el pensamiento sereno, que es el pensamiento empático, ¿no? Que pone de acuerdo ante las diferencias, que concilia, que tiene concepto de familia, ¿no? Yo veo mucho eso en ese movimiento de San Isidro. Yo creo que él es un tipo además que es iconoclasta, es atrevido, rompe el molde, eh, no se consuela ni se conforma con repetir y reproducir un patrón, sino que él dice, yo me la voy a jugar el todo, por esta idea, por esta invención, por esta ocurrencia, y construye de cosas que parecieran ser hasta elementales, vulgares, básicas, hasta medio infantiles, a veces construye universos trascendentes. Y eso es maravilloso, eso habla de un alquimista, es un tipo que recombina cosas y factores, un palito con un papel maché, con una soga, no sé qué, se disfraza, se para en una esquina, se engancha de un semáforo y provoca una revolución cultural. O sea, estábamos acostumbrados a que un Pablo Picasso te pintara un Guernica, ¿no? O que un Velázquez te pintara las meninas para que entonces tú hicieras la... Este tipo no, este tipo te hace cualquier locura y te la traduce en un evento artístico, sociológico, cultural, reflexivo, te pone a considerar y a reconsiderar todos los valores por los que tú has estado abogando, tus sistemas de creencia. También participa de una humanidad extraordinaria, es un tipo de una humildad tremenda, no se cree nada, se burla de sí mismo, se parodea a sí mismo, se, se ningunea a veces. Yo cuando trato de celebrarlo, ahora que me ha estado llamando desde la cárcel, que ha sido es otra etapa de nuestra amistad, ¿no? Estas llamadas secretas que pueden acontecer ahora mismo, y yo respondo y empezamos a hablar, ¿no? Cada vez que le digo, te admiro, te tengo en una dimensión de superhéroe, para mí tú eres un tipo grande, porque yo le tengo que echar porras a un tipo que está en un calabozo y que es un genio dentro de una jaula, ¿no? Yo lo veo como esa gente que tienen aves exóticas maravillosas encerradas en jaula que lo que quisieran es estar volando en la selva y se ven entre rejas, ¿no? Entonces yo le echo mucha porra y le digo, y siempre me dice, no, yo no fundo, nosotros, Mm, siempre me dice eso. mm, Todos nosotros estamos haciendo la patria, estamos reconstruyendo esto y es una misión que tenemos en equipo. Y entonces esa sencillez del hombre que ya ha estado al borde de la muerte en varias ocasiones, creo que está recibiendo una asistencia del cielo. Creo que está el destino lo ha considerado en una ecuación privilegiada, que no es lo mismo cuando, ¿qué quieres, cómo quieres llamarle a eso? El demiurgo, Dios, la circunstancia, la estocástica universal, el macrodestino, las causalidades cuánticas secretas de la existencia y del comportamiento de la materia y la no materia. Todo eso, ¿por qué se ha confabulado? Para que un negro del ser, de un barrio ultra pobre de esa Cuba socialista y denigrada, crezca de ese fanguizal, de esa podredumbre, con tanta luminosidad. O sea, a mí eso me parece que es como un ave fénix, ¿no? Y que es un tipo que no reconoce límites. O sea, un tipo que él me dice, yo estoy en una cárcel, pero aquí adentro yo estoy volando al más allá.
Entonces, de verdad para mí es una figura inspiradora. Yo lo veo como un grande de este momento. Lo que pasa es que también el concepto de evaluación de lo grande ha ido cambiando en la historia, ¿no? Y fíjate que a lo mejor ni siquiera el término grande es el adecuado, porque hemos sido educados para celebrar, reverenciar y apreciar la grandeza, más no la bondad. O sea, Napoleón es por lo grande, no por lo bueno, ¿no? Martí tuvo que morir en un acto de grandeza histórica para ser verdaderamente apreciado en su bondad histórica. Entonces yo creo que eso hay que empezar a reacomodarlo porque cada vez son menos los buenos y nobles de corazón, y los que están velando porque esta especie frágil, esta especie que no sabe explicar su porqué sobre la Tierra, no se extinga. Creo que estamos justo en el momento más peligroso de esa agenda o estrategia transhumanista que pretende sustituirnos por robots, por software, por inteligencias artificiales, y que demuestra en artistas como él lo importante de esa humanidad integral, plural, heterodoxa, incluyente, que puede considerar lo mismo una elevadísima disquisición filosófica hasta una mala palabra surgida de un barrio popular. Dijiste de Luis Manuel la conciencia del nosotros. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué cualidades, aunque has mencionado muchísimas con muchísimos detalles, qué cualidades de Luis Manuel pudiéramos agarrar nosotros los cubanos como pueblo y modelar y repetir? La primera, que es uno de sus proyectos que más lastimó y hirió al exilio cubano, es su invocación de un diálogo nacional, su propuesta de un diálogo nacional. Él me dijo el otro día, me dijo, brother, es que no es que estamos descuartizados como pueblo y nación hace 70 años de revolución, no. Estamos descuartizados desde Pepe Antonio, estamos Ya. descuartizados desde la colonia, estamos descuartizados desde la intervención de los ingleses, estamos descuartizados desde las tres guerras de independencia, donde casi se extermina un 60% de la población. Después llegó la república mediatizada, todos esos presidentes que venían de generales y doctores, esa república viciada, y después entonces todos los golpes de Estado de Batista, y después ese diablo de Fidel en el poder manipulando la historia. O sea, no hemos tenido descanso ni paz ni felicidad verdadera. Entonces me dice, hay que reconstituir ese país que es eh, como perdigones que salieron en fuga, ¿no? Una especie de explosión, cada uno a un rumbo distinto del universo. Hay que volver a cohesionar eso, como diría Lezama, como fragmentos a su imán, y que nos pongamos de acuerdo primero los cubanos. Porque sí, ahora se está negociando con el gobierno de Trump. Eso puede durar como pasó con el Obamato, que duró 3 años, con el deshielo, ¿no? Esto puede ser un segundo deshielo que dure 3 años más. Y después el que venga después de Trump, a lo mejor se le ocurre otra cosa y Cuba vuelve a entrar en otro callejón sin salida. Hay que estar atento a eso. Ahora, creo que su mensaje es de sanación. O sea, el diálogo nacional es sanación, es perdón, es convergencia, consenso de intereses generales más que de los individuales. Porque sí, todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere ser próspero, todo el mundo quiere ser un gran empresario, todo el mundo quiere ser reconocido, ¿no? Todo el mundo quiere tener el mayor rango de oportunidades, desde las económicas hasta las espirituales. Pero nadie ha pensado hasta qué punto esos privilegios o esas necesidades particulares son, ¿cuál sería el término? Son también privilegios de una colectividad. Son un bien compartido para todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cuba ahora mismo hay una casta en el poder que no se ha enterado de los apagones, tienen plantas, tienen negocios propios, siguen viajando el mundo, le sacan unos fajos de dólares así del bolsillo. Eso es un país en paralelo. ¿Cómo congenio ese país con el otro miserable, con el otro que está haitianizado? ¿Y cómo cada uno de esos dos países allá adentro, o a lo mejor son más de dos, congenian con este exilio de Miami?
que a su vez es un exilio partido en muchos grupos, ¿no? Los 60 es una cosa, los 70 es otra, los 80, los 90 otra y ahora el exilio del reparto. Son 5 exilios que piensan la nación diferente. ¿Qué es el exilio de reparto? Los que han salido después de la pandemia Ya. y que se mueven a partir de impulsos más viscerales, más populistas, menos nivel cultural, menos acceso al conocimiento y a la cultura, menos instrucción académica, peores maestros, condiciones familiares más paupérrimas, padres y madres que muchas veces tuvieron que prostituirse para sobrevivir. O sea, hay un deterioro del código moral cubano. Vienen con un imaginario distorsionado de lo que es el capitalismo, vienen a inventar, ¿no? Aquí en el invento, como te dicen en Cuba, ¿cómo es que dicen? Aquí resolviendo, ¿no? Como es, hay un término que es aquí en la lucha, aquí en el invento, ¿no? Esa cosa de que no has entendido cómo funciona la sociedad, cuáles son las reglas del juego, cómo tú te insertas, cómo tú puedes desarrollarte sin convertirte en un lumpen o sin ser un degenerado. Todos esos valores agregados que tiene la vida social, muchos de ellos están pasando por encima de eso. La vulgarización estética de las artes como una especie de inodoro donde todo el mundo tira su estercolaria expresividad y la gente dice malas palabras y ofenden a las mujeres y son machistas y ególatras. Y entonces traen unas peleas como de guetos, ¿no? De mafias, de gangas, ¿no? Y han reducido la gran cultura de la nación a una forma ínfima de la expresividad. Eso es lo que yo entiendo por ese exilio de reparto, que tiene poco sentido de la identidad, de la pertenencia, que cree que el cubano es ser chusma, es ser mal hablado, es no tener modales y un sistema de trato y de conducta y de educación y de buenas costumbres, ¿no? Y que no conoce su historia, no sabe de dónde viene, cuál es su ADN natural y nacional, y entonces tú lo ves que se adhiere a cualquier tendencia con tal de sobrevivir porque ha ido en una especie de vida que va de naufragio en naufragio. Y por supuesto, como decía Aristóteles, en tiempos de crisis, al único que le interesa la moral es al moralista. Todas las demás personas se vuelven inmorales en la crisis. Y esa generación de reparto ha vivido en perpetua crisis. Entonces, ¿cómo hablamos con esa gente sin que sientan que uno le está poniendo el dedo o se está ensañando con ellos o los quiere minimizar? No, no, para mí ellos tienen un lugar en la historia cubana y ellos han hecho también aportes a la cubanidad y cuando tú oyes su música tiene también riqueza. Ahora, eso cómo hay que acomodarlo en la estantería del general, ¿no? Mm. De lo nacional general, ¿no? Donde no necesariamente porque ellos sean la tendencia del momento tienen más o menos importancia que lo que pasó ayer, ¿no? Porque tú tratas de hablar temas que a mi generación sí le importan con ellos y te ven como un loco, te dicen, ¿de qué me está hablando este loco, bro? O sea, como un día que me dijo uno, brother, ¿qué carajo es ese Lezama? O sea, eso que tú hablas de tanto Lezama, pues, mi generación fue lezamiana. Y para ellos eso es como un absurdo, ¿no? Para ellos es un nombre, es una cosa incomprensible. Entonces, ahí en esa reconstrucción es en la que está reparando Luis Manuel cuando te dice hay que rehacer la nación, hay que volverla a tejer con ternura, con delicadeza. Si te pones a ver, es el mismo principio de la República Cordial de Martí, para todos y con el bien de todos, ¿no? Incluyente, donde sí, estamos aspirando a un modelo sociopolítico democrático, pero la democracia no solo son reglas, leyes, instituciones. La democracia es un espíritu que llevamos cada uno dentro de respeto por el otro, consideración por el otro, apreciación del valor del otro, o sea, no sentirnos que estamos ni por encima ni por debajo del otro, sino que podemos establecer cooperatividades, ¿no? Más que divergencia, que es lo que veo que está pasando en Miami, que se han enfocado demasiado en radicalizar perspectivas. Entonces está el bando de Otaola, está el bando del otro, está el bando del que es republicano, del que es demócrata, está el bando del que es ateo a todo, el que es indiferente, como dicen en México, les vale madre. Hay gente que le vale madre el destino de tu país. Dice, a mí qué me importa lo que va a pasar en Cuba. Si ya yo estoy aquí, yo tengo aquí mi casa y tengo mi familia. Bueno, ese es tu egoísmo, esa es tu cuota de miseria personal, pero eso no puede ser un patrón, ¿no? Y vienen estos tipos como Luis Manuel
y te hacen conciencia de ese nosotros, ¿no? De que hay que poner el ego y el individualismo en un segundo plano y que hay que caminar en equipo. Que fue mucho de lo que yo sentí, ¿no? Fue como Luis Manuel, como esta figura que conecta todas estas generaciones y que rompe con ese mito de que yo no entiendo tu dolor porque no lo viví. Claro. Y se respiraba ese ambiente entre la gente, ¿no? La reacción. Entonces me pregunto cómo has recibido tú, cómo has sentido tú esa reacción de la gente de que tenemos mucho más en común cuando dejamos de verlo desde el lente de nuestras diferencias y cuando dejamos de criticarnos y de pensar que porque tú no has vivido mi realidad no la puedes entender y no la puedes respetar. Eso es crucial, porque eso se redondea con una palabra. Eso es sensibilidad empática. Cuando tú eres capaz de comprender la complejidad del otro, Ya. sea mayor, mediana o inferior. Todos tenemos niveles de complejidad, ¿no? Y él es un tipo que es capaz de transmutar, desdoblarse, desplazarse desde su sí mismo para entender la complejidad del otro. Te voy a hacer una anécdota que hizo Ángel de Fana, un preso político de los señores ya del exilio histórico, en el Museo de la Diáspora en la primera exhibición. Dice que aquí hay un reportero de prensa alternativo independiente cubano, que es contemporáneo con Luis Manuel. Dice que ese tipo era un delincuente en Cuba, pero un delincuente de cuchillo en la cintura, tipo que un arrebatador de cadena, un ladrón de tendedera, un arrebatador de celulares en la calle, o sea, un tipo de ese nivel de mala calaña, ¿no? De ahí del barrio de San Isidro, dice que una noche el tipo llega con la mitad de una botella de ron y ve a Luis Manuel que está ahí sentado en el contén, probablemente pensando en performance, en la soledad de la noche, la tranquilidad de esa húmeda habanera que hay más fresco, a lo mejor estaba con insomnio, y se sienta al lado de Luis Manuel y le dice, coño, Luis, tómate un trago aquí conmigo y vamos a conversar, que tú y yo nunca conversamos. Claro, porque Luis Manuel parece un marginal, domina el lenguaje del barrio, de la calle, de los delincuentes, pero les pone línea y le dice, espérate, esto no es lo mismo, estamos compartiendo el mismo espacio, hay una coexistencia pacífica, hay pactos, hay acuerdos, nos cooperamos, pero cada quien aquí tiene su realengo, su categoría, ¿no? Y Luisma se sienta con el tipo y empiezan a hablar toda esa madrugada y empiezan a compartir unos tragos y le confiesa a este delincuente después a Ángel de Fana que él salió reformado de esa conversación, que él ese día se acostó, esa noche se acostó y se juró a sí mismo que nunca más volvería a ser un delincuente, porque sintió mucha vergüenza de lo que él era frente a aquel muchacho tan iluminado que le hablaba de cosas que a él le parecían eh, celestiales, ¿no? Demasiado idílica, demasiado utópica, ¿no? Y dice que él hizo un pacto con sí mismo y se juró a sí mismo que no volvería a delinquir ni a robar más y que iba a tomar conciencia de que su camino tenía que también cooperar a favor de una nueva Cuba. O sea, entonces tú te das cuenta que este es un tipo que no solamente te está trabajando de arriba en las artes, para la ciudad letrada, para las academias, para los políticos, no. Este está trabajando a ras de suelo con el bandolero. Oye, siéntate aquí, escúchame lo que te voy a decir. Estás perdido, estás equivocado, estás descarriado, estás perdiendo tu energía, tu edad, tu época, tu tiempo. Eres un don nadie, tus hijos van a imitar tu patrón. O sea, sabe Dios todas las cosas que esos dos seres hablaron. Pero cuando tú sacas al final el saldo, ¿no?, productivo de esa conversación es luminoso y es para bien. Y eso es una manera progresista de vivir, que es lo que yo siempre he llamado que es el hombre nuevo. El hombre nuevo no es aquello que dijo el Che Guevara ni Fidel Castro. El hombre nuevo se viene hablando desde el Imperio Romano, Homo novus, se le decía. Y son ideas que nacieron con Cicerón, yo he hablado mucho de esto. Y en el mundo de hoy tiene que ver con esa nueva humanidad que siente una gran responsabilidad por el destino del mundo y que sabe que cada milímetro que surca sobre la tierra tiene que dejar una posibilidad de bonanza, tiene que ser constructivo, no tiene que deteriorar ni tiene que hacer daño, ¿no? Y tienes que actuar con responsabilidad.
ya. conciencia, respuestas, ¿no? Mejoría. Y ellos lo tienen, San Isidro lo tiene, Luis Manuel lo tiene. Tú ves que está un tipo en la cárcel y cada vez que oyes un mensaje, tú dices, este hombre parece que está hablando, está en un encaramado, en una estrella, no parece que esté en una cárcel. Está hablando de unas cosas y tan idealistas, ¿no? Cuando un tipo en la cárcel lo que debería estar diciendo, estoy pasando hambre, me están golpeando, me falta la comida, tengo una cucaracha que me camina. No sé, me han tratado de matar tantas veces, de violar no sé cuántas veces. No, él no me ha contado nada de eso nunca. Todo lo que me cuenta es airoso, todo es para arriba, para adelante. Y ahí te demuestra que ahí hay un coeficiente de grandeza superior. Y algo que me gustaría también saber es, poniendo a un lado las etiquetas, ¿no? El artista, el activista, el reconocimiento mundial, tu percepción de él, tus primeros encuentros y tu percepción de él como ser humano. Mira, es un tipo muy moderno. Eso me encantó. O sea, es un tipo que es facho, que tiene un trato afable desde el principio, que tiene una cordialidad por delante siempre, risueño, cómico, ocurrente, chistoso. eh, es de esos tipos que puede estar debajo de las balas y te puede estar haciendo un chiste, que es una rareza, ¿no? Se salva de la tragedia, eh, seductor, hechizante, se sabe líder, se reconoce líder, reconoce una misión. Para esa generación es muy raro, porque todavía hasta mi generación a nosotros nos inculcaron esa idea helénica, prometeica, de que venimos aquí, Martí, tú tienes que sembrar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, hacer patria, o sea, mi generación se educó, pero ya la de ellos no. Entonces dice, coño, este tipo trae unos mensajes que son de otra época, ¿no? Y él viene desde el futuro, porque él viene con todas estas tecnologías, teléfonos celulares, internet, un tipo hiperconectado, por eso le puse ahí, estamos conectados. Conectividad satelital, fibra óptica, tecnófera, pero también conectividad espiritual, humana, metafísica, sensible, entrañable, eh, piadoso, piadoso como un Buda, que para mí es el más grande de todos los seres que ha poblado la Tierra, el Buda. El Buda que tenía un término que me gustaría decir porque el budismo se ha convertido en una religión, pero eso lo hicieron los seguidores de Buda, esas no fueron las premisas de Buda. El Buda hablaba del Chimbutsu, que es el Dios sin Dios. O sea, tú tienes que ser Mm, como lo arte con la condición del Dios creador, pero sin tener esa veneración a seres superiores. O sea, sentir tú ese rango de realidad última, de totalidad. Tú estás inmerso en la experiencia mística, ¿no? Y lo que tú haces, voy a citar una frase del efecto mariposa, ¿no? Eh, el aleteo de una mariposa puede desatar un huracán, ¿no? mm, O Lezama cuando decía, abro la válvula del cuarto de baño y hecho andar la cascada del Ontario, decía Lezama, ¿no? O enciendo el mm. interruptor de una habitación y hecho andar una estrella en la constelación de Orión, ¿no? Es esas cosas que parecen improbables, imposibles, de escasa credibilidad, solamente tienen valor para quien percibe el mundo desde la poesía. Y Mm, los que saben que la humanidad, la existencia, el cosmos, esta dimensión en que vivimos funciona más por metáfora que por otra cosa, por salto cuántico que por linealidades continuas. Este muchacho es un discontinuo. Este muchacho te hace parábolas todo el tiempo, metáfora, hipérbole, exageraciones, tremendismo, conecta cosas que aparentemente no están conectadas, ¿no? Él es un glitch en la Matrix. Exactamente, es un glitch en la matriz. Mira qué bonita definición. Sí, es una falla del sistema, Sí, porque el es sistema un, está ¿cómo lo preparado. dejar? ¿Cómo llego Exacto. aquí? Y es ese momento y tú dices, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Se descompuso una realidad, ¿no? ¿Dónde está Mella? ¿Y a dónde? Exacto. ¿Dónde está Mella? Porque te trabaja con un concepto del ayer, lo vincula con el presente, le pregunta por venir, Juega con el tiempo. brinca por sobre el tiempo todo el tiempo. O sea, está transtemporal. O sea, claro, a todo esto yo arribo ya revisándolo, ¿no? Yo en mi primer trato con él, eh, es la cosa descollante del ser humano, ¿no? Y, niño, pero este tipo, qué loco es este tipo, qué divertido es. Aparte es un tipo súper bonito, mujeriego, a más no poder,
las mujeres se vuelven locas con él. Todo el mundo lo quiere. En la calle la gente lo saluda, pasan los carros, las motos, la gente lo invita a tomar un café, todo el mundo se quiere tirar fotos con él, o sea, un celebrity. Pero él no aprovecha eso en beneficio de ensanchar su bolsillo. Él lo ha dicho, él ha dicho, si a mí me diera mañana por ser un personaje de mucha vanagloria, vanidades, aspiraciones materiales, lo lograría. Él lo dice. Pero dice, pero me sentiría conmigo mismo muy defraudado, muy frustrado. Yo lo que, él dice, yo lo que más disfruto es esa acción sobre la realidad que desencadena el efecto mariposa, la constelación de Orión, en la cascada del Ontario. O sea, él echa a andar mundos, él echa a andar universos. Y si te pones a ver a un tipo que viene del mundo del deporte, que no estudió carreras intelectuales, ¿no? Pero claro, detrás del deporte hay una cultura. Ya, Eso es lo que yo le digo a la gente. Cuidado cuando pensamos que una esfera del desarrollo es superior a la otra. ya. Un hombre que está entrenado para la acción todo el tiempo, para rendir con el cuerpo, con una disciplina mental, con un rigor de entrenamiento, con horas dedicadas a superar patrones. O sea, detrás de eso hay una gran sabiduría, ¿no? Claro. Por eso es que él sabe los botones que tiene que tocar para accionar cosas mayores. Uno lo hace desde la esfera creativa, artística nada más, pero él lo hace desde la acción física en la realidad. Yo he dicho aquí, cada vez que puedo y cada vez que me encuentro con políticos clásicos, que él además de todo eso está haciendo una nueva estetización de la política. Ha creado una nueva forma de hacer política, a contrapelo de todos los demás políticos de traje, de corbatas y vestidos Chanel y zapatos Mm, Gucci y carteras Louis Vuitton que se mm, mueven en grandes coches caros y blindados con guardaespaldas mm, y que salen en la transmedia del mainstream internacional. A diferencia de esa gente, este es un tipo real que camina por los barrios, que habla con la gente, que llora con la gente, que ayuda a enterrar un muerto, que ayuda a curar un niño enfermo, que ayuda a matarle el hambre a una vieja que no tiene familia en el extranjero, que ayuda a presionar al gobierno para que reparta mejor el internet, el agua, la corriente. O sea, es el, Representa la conciencia de nosotros. la realidad de la gente. No es un tipo que está enervado en una nube como están los políticos Mm, que viven en unas cúpulas que no entienden la realidad, ¿no? Entonces, tiene que ser molesto porque está poniendo en crisis el concepto del ejercicio público de la política. mm, Y a mí me pregunta, ¿tú crees que pueda ser presidenciable? Yo creo que un tipo como eso no necesita ser presidente, ni le mm. interesa esa ambición. Existir ya Ya, es él está moviendo la realidad. la resistencia. Con su humilde paso sobre la tierra, transforma la realidad. Pero además, desde la querencia. Porque una cosa es que la gente reconozca en ti que eres el jefe, que eres el alfa, que eres el patriarca, como pasó con Fidel, ¿no? Que la gente por miedo se sometía, se subordinaba, se arrodillaba, adoraba. A otra cosa es el líder al que la gente quiere, adora, admira, ¿no? Ayuda a empujar la realidad con él, ¿no? Es como ese tipo de gente que cuando tú te rompes en un expressway, detiene su automóvil y te ayuda a empujar el tuyo, ¿no? Mientras hay miles y miles que pasan a 80, 100 kilómetros por al lado tuyo sin hacerte caso, hasta viran la cara para no verte, para no tener complejo de conciencia de culpa. No, él es el tipo que te va a ver a los 200 metros y dice, espérate, hay alguien se rompió, dale, brother, que te voy a empujar. Y disfruta y convierte eso en un acto lúdico, en una experiencia humana bonita. O sea, mira cuánta ingenuidad hay en ese loco. Entonces, para mí, que ya también estoy aburguesado, que ya también estoy amidonado, que todas estas sociedades neoliberales, egocéntricas, egoístas, del consumo, de la adoración por el mundo material, venga este tipo a aportarme a hacerle un update a mi patrimonio espiritual. Por eso es que tú ves por qué decido hacerle un documental. O sea, Ya. que probablemente sea una obra menor desde el punto de vista cinematográfico. Ahí yo creo que hay muy poco de destreza cinematográfica. Pero bueno, tuve la agudeza de juntar pedazos para armar una mirada total. Hay un personaje místico del documental que no quiero dejarlo pasar por alto y es la música. Cuéntame, ¿cómo fueron esas conversaciones que tenías en tu mente, que pediste? ¿Cómo fue eso? Bueno, casi todos son donaciones de amigos, de gente que yo respeto mucho de mi generación, como es Omar Sosa, por ejemplo, el pianista,
como es César López el saxofonista, como es Luis Manresa el bajista, como es Armando Gola el bajista. Hay mucha música de reparto, de timbatón, de hip hop, de los integrantes del Movimiento San Isidro, desde el funky hasta la crema, por ejemplo. Hay cosas también de Sandor. En fin, es un eclecticismo ahí. Hay cosas más sinfónicas, más jazzistas. Hay música de Willy Chirino también. Traté de hacer una banda sonora que tuviera ese carácter integrista, ¿no? De ellos que no tienen prejuicio con nada, eh, y que reflejara también un momento musical de una época, ¿no? Porque creo que Cuba, aunque sí está en una absoluta crisis filosófica, política y económica, a nivel artístico sigue teniendo un elevadísimo poder creativo, Mm, ¿no? Los músicos no se han dejado atribular ni acongojar con la crisis económica, sino que se sigue haciendo una de las mejores músicas del planeta, a la cual yo a lo mejor criticaría un poquitico que esa música ha perdido en el texto la grandeza lírica de otras épocas, o que ha perdido un poco de alegría. Ya hemos perdido como tradición ese componente de incluso choteo, doble sentido, picardía, que es algo muy español, que nos viene de la picaresca. Siento que eso se ha perdido justo porque hay un deterioro del modo de vida, ¿no? La gente está viviendo a una agonística, ¿no? Y sí se siente, yo consumo mucha música brasilera, por ejemplo. Cuando comparo lo que ellos están haciendo tú te das cuenta que a nivel de resonancia, de vibración, de celular, ¿no? mm, El mood energético en que te colocan ellos no es en el que estamos colocando nosotros ya. ya. Nosotros no hemos quedado todavía acongojados. Entonces sí traté de buscar música que tuviera ese vuelo y que fuera generando como una curva Mm, dramática, que fuera ayudando a hacer la crónica. Porque mira, también uno tiende a desechar el contexto de las cosas. Uno mm, trata de analizar un fenómeno y se queda ahí en el fenómeno y ahí dentro del fenómeno y no se da cuenta que el fenómeno tiene un alrededor y mm, tiene un escenario de fondo, ¿no? Y tiene luces y sombras y ese es el sí, contexto que yo le puse a Luis Manuel y a San Isidro para entender qué estaba pasando en Cuba en ese momento, qué estaba mm, pasando en la calle, cómo se movía la gente, cómo caminaban por las calles, cómo tenían sus relaciones amorosas. Tú ves que hay una serie de guiños todo el tiempo a cómo la gente estaba sintiendo la vida, ¿no? sí, Eso discurre en paralelo a él porque él es un tipo que se nutre de esa energía. claro. Entonces la música es un componente contextual también de qué se estaba escuchando, ¿no? Y es música que tiene que ver con un periodo particular de la historia de Cuba que es 2016-2021, ese periodo, Mm, ¿no? Que tienen en medio la pandemia y que tiene un proceso histórico económico que se llama deshielo u mm, Obamato. Es cuando se crean estas nuevas relaciones con Estados Unidos, ¿no? Que parecía que el mundo cubano, ¿no? sí. Iba a crecer, se iba a abrir, iba a cambiar, pero no, volvimos atrás. Justamente estando a las puertas de una palabra que ahora está ocupando el vocabulario colectivo y es la transición, quiero cerrar con una pregunta abierta y es, ¿estamos realmente en una transición desde tu punto de vista? Y en consecuencia con eso, ¿qué consideras tú que tan importante como una transición sea para nosotros los cubanos conservar de nuestros valores y de nuestra cultura en un momento como este? Wow, es una pregunta tremenda, porque mira, los procesos de desarrollo se dan entre una dialéctica de futuridad y de origen. Esa flecha yo la entendí con Lezama Lima, porque Lezama, eh, que mucha gente considera que en algún momento fue una vanguardia cubana, Lezama estaba más preocupado con los orígenes, cómo Mm, preservar esos orígenes, mm, ¿no? Por eso cuando viene la vanguardia del lunes de revolución, que es la vanguardia de los 60,
que ya el movimiento ese de Antón Arrufá, Carlos Franchi, Guillermo Cabrera Infante, todos esos intelectuales de Lunes de Revolución, se considera entonces a Orígenes y a Lezama como algo más de la República, más viejo. Ya estos son los padres, los abuelitos que están en sus ideas católicas, españolizantes, y estos muchachos se sienten más que son el nuevo espíritu revolucionario del cambio, ¿no? Y yo creo que la construcción de lo cubano siempre ha sido, y yo creo que lo universal también, ¿no? Ese diálogo entre la flecha que va hacia el futuro y la flecha que regresa atrás, ¿no? A una reevaluación del ayer. A mí me gusta siempre decir una frase de Hegel, que creo que es el filósofo por excelencia de la dialéctica, del desarrollo, y que no es el único, porque de dialéctica se está hablando desde Heráclito en el mundo presocrático, y después habló mucho Marx, y se habla hoy en la teoría compleja. Por ejemplo, la teoría compleja habla del valor de las cosas en dependencia de cuánta futuridad nos aporta y cuánto va a Mm, pervivir en el futuro. O sea, cuando el sistema, cualquier sistema, opta por una solución o una salida, es porque ha considerado que en esa salida hay más futuridad, ¿no? mm, Entonces, yo creo que esa dialéctica de Hegel plantea que todo paso de avance es un retorno a un fundamento del ayer. mm, O sea, yo creo que es como una causalidad en bucle que hace que hace eso se llama causalidad circular, no es una causalidad lineal. Puede ir para adelante en algunos momentos y coger un émbolo y un dinamo muy fuerte hacia adelante, en un momento se empieza a desacelerar, como pasó con la revolución, por ejemplo. ¿Te acuerdas? Los primeros años de la revolución contaminó el mundo mm, entero aceleraba, la revolución se empezó a ralentizar y la revolución ahora está paralizada. mm, Y ahora entonces empieza un bucle para atrás a desmontar todo eso y a regresar de ese pasado republicano, ese pasado. Por ejemplo, ahora vamos a caer en el tema del anexionismo, que es un tema del siglo XIX. mm, Y hay cubanos diciendo queremos ser un Estado libre asociado como Puerto Rico. Hay cubanos diciendo queremos ser un Estado de la nación, una estrellita en la bandera. mm, Hay cubanos diciendo queremos soberanía. Hay otros diciendo, ¿y para qué soberanía? Si desde que somos soberanos lo que hemos hecho es arruinar la nación, ¿no? mm, Entonces yo creo que hay mm, fuego cruzado de mm, ideas sobre qué es lo que nos depara para el futuro, pero sí considero, y como bien tú has dicho, que hay que cotejar los dos tiempos. mm, Cotejar, por ejemplo, algo que a mí me preocupa es pasar por arriba de la historia, como cuando tú pones un tapete sobre la losa, ¿no? Sobre el mármol. Pones un tapete y te olvidas de lo que hay abajo, ¿no? Incluso echas la basura. Levantas el tapete y echas la basura ahí y lo tapas, ¿no? Eh, a mí me preocupa mucho siempre un tema que es de la psicología y que es de la filosofía más estoica y más antigua, porque es casi del mundo teogónico, el mundo de los dioses, cuando se supone que esta humanidad convivió con sus dioses creadores. Porque a veces hay palabras de esas que me dicen, ¿de qué está hablando este loco? No, yo no inventé nada de eso, ni soy el creador de nada de eso, yo me he dado la tarea de decir qué pasó en ese momento en que un tipo como, ya lo dije una vez, como Prometeo, aquí lo explico, aquí explico el principio prometeico, que es lo que mueve las revoluciones y los cambios, ¿no? Porque este es un libro sobre las revoluciones. ¿Qué pasa con ese Prometeo que traiciona a su padre, a ese dios Zeus, que es un tirano en el Olimpo, y le roba una pila de cosas a su padre, sin pedirle permiso, agarra una serie de conocimientos y empieza a dárselo a la gente, traicionando la tiranía de su padre, el control absolutista totalitario de su padre, que era una especie de Fidel Castro del Olimpo. Entre las cosas que ese hombre da, además de conocimiento agrícola, químico, de la alquimia, el impulso revolucionario, el dominio del fuego, la forja. Yo vengo, por ejemplo, Fundora viene de forjar fuegos y metales y de fundir pócimas y cocinar pócimas, que es lo que crea medicina y elixir. Entonces, para mí eso es muy importante, pero esa es la parte material del espíritu prometeico. Hay una parte que es metafísica. Por ejemplo, él le enseña a la gente a vigorizar y a custodiar la dignidad. mm, Mira tú, es un valor moral rarísimo.
¿no? Entonces, yo me siento comprometido con la dignidad de los padres fundadores de mi nación. mm, Yo creo que no podemos meter debajo del tapete la dignidad de Martí, de mm, Maceo, de Varela, de Aramonte, de Céspedes, del padre de Agustín Caballero y de José de la Luz, de Varona, incluso hasta de gente que está más cercano a eso que yo te decía hace un rato, que es la axiología del pragmatismo instrumental, ¿no? De la gente que entiende el desarrollo de un país haciendo edificios, fábricas, empresas, ¿no? Arango y Barreño, por ejemplo, que es un filósofo del mundo de la sacarocracia cubana, del mundo azucarero, que es el hombre que hace la ideología del gran crecimiento azucarero de Cuba y de que Cuba sea la gran potencia que llegó a ser mundial y que construyó todo lo que somos como cubanos a nivel de riqueza a partir de ese filósofo, que es un filósofo del crecimiento económico del monocultivo cubano, ¿no? Que ha sido tan criticado y sin embargo no ha habido mayor momento de crecimiento que ese, al punto de que estuvo equiparado con el oro, el azúcar en su precio en el mercado, mm, al punto de que debemos a las guerras napoleónicas y a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda crecimiento por todo lo que vendimos de azúcar y derivados del azúcar, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un patrimonio que hay que recuperar mm, en la próxima Cuba, el azúcar cubano. Toda nuestra historia está montada sobre el azúcar. Por eso es que Ortiz escribe un libro que se llama Contrapunteo cubano entre el azúcar y el tabaco. Esos mm, son dos pilares económicos que hay que recuperar para la nación y que están destrozados completamente. Y que nunca me he creído el cuento de que Fidel Castro destrozó eso por pura despreocupación o por puro, eh, ¿cómo decirte?, poca habilidad administrativa. mm, Creo que detrás de Fidel Castro habían amos superiores que le encargaron de que destrozara, pero esa es otra conversación para otro día. Entonces, ese patrimonio material que hay que recuperar y que hay que reconstituir va aparejado de reconstituir un patrimonio espiritual mm, que está basado en mucho sacrificio, en gente que ofrendó su vida, en gente que sacrificó su familia, se fue a campos de batalla y entregó su vida peleando contra enemigos, con gente que ayudó a conformar eso que llamamos lo cubano, mm, porque eso es una categoría por la cual hasta un tipo como Donald Trump, un tipo tan raro como Donald Trump, un tipo tan poliédrico y vamos a llamarlo eh, laberíntico, enrevesado, complicado de entender. Fíjate que dentro de toda su enervada visión de las cosas, ¿no? Él tiene un espacio especial para los cubanos, ¿no? mm, O sea, reconoce en nosotros algo singular, específico. Incluso hasta chiste con eso dice, es que mis amigos cubanos que todos están locos. mm, En ese aventurarismo, en esa locura cubana, hay también parte de nuestro linaje, de nuestro ADN, en esa osadía. Por ejemplo, ahí está Marco Rubio indicándote eso, ¿no? mm, Un tipo que se propone un desafío mayor, una meta mayor. O sea, de verdad, ese tipo está metido en un traje que yo no quisiera estar. mm, Mira todos los problemas que ese tipo tiene que encarar en el mundo de hoy, ¿no? Entonces, y su origen cubano es el combustible que lo mueve a desenvolver esa función, mm, ¿no? No sabemos si lo está haciendo bien o mal, todavía es muy temprano para juzgarlo, mm, pero lo está haciendo, ¿no? Está ahí en el campo de batalla, ¿no? Entonces creo que lo cubano tiene que tener esa reconsideración del ayer, del presente y del futuro, porque tampoco podemos garantizar el pan para hoy que se nos convierte en hambre nuevamente mañana. Yo creo que ya hay una maduración como nación, como dice Luis Manuel, de más de un siglo, y hay que aprovecharla para que lo que vayamos a determinar en esa transición sea de verdadero beneficio con una proyección de futuro. No que tengamos que estar en 20 años haciendo otra revolución o invadiéndonos de nuevo o asistiendo a un padrino, mm, ¿no? Porque también siempre tuvimos padrino, ¿no? Padrino España primero, mm, ¿no? Después padrino Estados Unidos, después padrino Rusia, después padrino Venezuela y ahora volvemos al padrino norteamericano. O sea, fíjate, ya ese complejo de Electra del padre protector y vivir al amparo
de su abrazo, también tenemos que madurar y tenemos que ser por nosotros mismos Mm, y determinar nuestro destino por nosotros no, mismos. gracias. No, gracias a ti. Un honor que me provoques de esta forma y ojalá y esto le sirva a tu generación. Gracias, Mm, gracias. Gracias a ti. Bravo. Ay, qué